Hola, ¿qué tal? Te quiero contar los secretos que esconde la Pascua. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el significado de celebrar la Pascua? La verdad, te va a sorprender. Antes de empezar, debes saber que lo que te voy a contar no es religión, ni tiene nada que ver con la religión. Es un enorme secreto que permaneció oculto por muchos siglos. Todos conocemos la historia del pueblo hebreo, que estaba en Egipto esclavizado y entonces Dios manda a un libertador para sacarlos de esa esclavitud. Muy bonito, ¿verdad? Hasta parece un hermoso cuento. Pero para conocer su secreto debemos remontarnos mucho tiempo atrás a esos eventos. Abraham, quien era un gran astrólogo, el mejor de su época, empieza a preguntarse acerca de Dios. Otras personas de su época decían que el sol era Dios, y otros decían que la luna era Dios. En cambio, Abraham pensó, si el sol fuera Dios, no tendría necesidad de ponerse para que salga la luna. Y si la luna fuera Dios, no tendría la necesidad de que hubiera un amanecer para dar lugar al sol. Entonces, Dios es quien controla el sol y la luna. Eso pensó Abraham, y ese pensamiento agradó al Creador, tanto así que lo hizo un hombre rico y padre de multitudes de naciones. De hecho, todo el conocimiento que viene del Oriente lo heredaron de Abraham. Uno de los descendientes de Abraham es Jacob, a quien luego se le cambia el nombre a Israel después de derrotar a un ángel. Hasta ahora vemos una bonita historia, muchos personajes involucrados, pero debemos saber que todos estos nombres representan arquetipos. Un arquetipo es como un molde donde se vierte una sustancia para crear un producto terminado. Abraham y Jacob son arquetipos. El primero lo es de la bondad, mientras que el segundo es el arquetipo de la misericordia. Y el ángel que venció a Jacob no era otro más que el ángel del mal, porque el mal se rinde ante la misericordia. Jacob tuvo luego 12 hijos, pero esto también es otro arquetipo. Los 12 hijos de Jacob es lo que nosotros conocemos como los 12 signos del zodiaco. Así es, las 12 constelaciones que rigen durante todo el año solar. Son configuraciones de estrellas que tienen un alma inteligente. De entre todos estos, Jacob tenía un hijo al cual le dedicaba más tiempo y le enseñaba todo lo que él había aprendido, incluyendo los secretos más profundos del universo. Por supuesto, sus hermanos comenzaron a tenerle envidia, pero por esa envidia más adelante en la historia, el mundo será salvado. Ese hijo de Jacob, en la historia simple que nos cuentan, se llamaba Joseph, y sus hermanos, llenos de envidia y rencor hacia él, deciden venderlo a unos comerciantes de esclavos que se dirigían a Egipto. Entonces, ¿cómo es posible que las almas de las estrellas decidan vender a una de ellas? ¿Qué secreto esconde esto? La clave aquí está en el nombre Egipto. Pero veamos. Si el alma está en una esfera superior y después se le envía a descender a Egipto, ¿acaso no es este el simbolismo para indicar al alma que debe venir al mundo físico? Así es, el alma de Joseph, vendida por sus hermanos y que llevan a Egipto, no es otra cosa más que la historia del alma humana que tiene que venir al mundo, siendo Egipto este mundo físico. Y aquí está implícito el origen de por qué todos nacemos bajo los signos zodiacales. Por lo tanto, sabemos que Egipto es este mundo físico, y el alma de Joseph encarna dentro de un cuerpo. Esta alma dentro de un cuerpo pasa muchas dificultades, incluso va a dar a la cárcel, pero este también es un simbolismo. La cárcel es el cuerpo material que encierra al alma, hasta que Joseph despierta el poder que encadenaba a su alma. Y es por la intervención de la sabiduría contenida en su alma que cuando llegó al mundo una gran hambruna,
conocida como las vacas flacas. Él hizo uso de su influencia sobre los astros para que el hambre no asolara a la humanidad. Esto le ganó el título de virrey y se convirtió en el hombre más poderoso de la tierra. Aquí es donde vemos cómo la envidia de sus hermanos fue más bien una ayuda para la tierra, pues Egipto se convirtió en el centro del poder. Estos hermanos finalmente deciden ir a ese lugar. ¿Por qué?, podrás preguntarte, si eran almas inteligentes que no necesitaban de nada. Pero lo cierto es que la hambruna que ellos pasaban era espiritual. Toda la bendición del mundo pasaba ahora a través de Yosef, y ya no por intermedio de sus hermanos. De ese modo ellos se quedaron sin bendición. Cuando el alma de Yosef los reconoce, los lleva aparte y los pone a prueba para ver si se habían arrepentido por el trato que tuvieron con él. Efectivamente, él ve el arrepentimiento en ellos, aunque todavía no reconocían que él era su hermano. Y cuando se muestra como su hermano, ellos corren a pedirle perdón. Lo que nos cuenta luego la historia es que los hermanos, e incluso su padre, descendieron todos a vivir en Egipto, donde pasan muchos años cómodamente. Esto es otro simbolismo para el alma, la cual, cuando llega al mundo dentro de un cuerpo físico, está realmente cómoda. Siendo apenas un bebé, si su cuerpo tiene hambre, simplemente llora y le dan de comer. Si tiene sueño, duerme sin preocupaciones. Literalmente no tiene que hacer nada y recibe todas las atenciones para vivir cómodamente. Pero esta persona va creciendo, van pasando los años, y empieza a tener otras necesidades. Anteriormente estaba el faraón, que es otro arquetipo, quien los trataba muy bien, les daba todo para vivir. Pero con el paso del tiempo se levanta otro faraón en su lugar, y este es más despótico. No tiene reparo en convertirlos en esclavos y en hacerles pasar necesidad. Esta es la historia del ser humano, de cómo pasa de niño a adulto, y de cómo el ego le empieza a exigir ciertas cosas. Esa necesidad a la que el alma se ve sometida es la falta de espiritualidad que la persona adquiere porque debe sumirse en un mundo, o sea, en un Egipto, que lo esclaviza, para poder obtener aquello que lo mantendrá con vida. O al menos esa es la idea que le implanta. Aquí es donde comienza el nudo principal de la historia de Pascua. La principal necesidad por la que el pueblo hebreo clamaba era la necesidad del conocimiento espiritual que lo liberara de esa dependencia. Pero recordemos que todo esto es un arquetipo. Así que, como nos cuenta la historia que esto sucedió hace más de 3000 años, también nos está diciendo que sucede hoy en día, a todo momento, porque es la historia del alma de la humanidad. El alma del ser humano que viene a este mundo llega a un momento de su vida donde clama a su creador para que le haga salir de la esclavitud. Y en esto no hay ninguna clase de distinción, ni social, ni de raza, ni de género. Todo ser humano llega a un punto de su vida donde se pregunta si el rumbo que ha tomado es el correcto. Se cuestiona si puede lograr algo mejor. Esto te lo dice tu alma, para que aprendas a ver en el trasfondo espiritual de cómo has llevado tu vida. Entonces Dios manda a un libertador que empieza a confrontarse con la baja energía que te mantiene apegado a Egipto. Esa baja energía es conocida como Faraón, el cual es la tendencia del ser humano a ser soberbio, iracundo, violento, orgulloso y todo eso. Mientras que el libertador en ti es una luz. En la historia se le conoce con el nombre de Moisés. Pero lo cierto es que esa luz está en ti y es un nivel de alma superior que alcanzas cuando logras el dominio sobre las emociones, sobre el ego, sobre la ira y también sobre la idolatría. De esa forma la persona empieza a liberarse de ser esclavo de cosas que mantenían atada a su alma. Y un alma atada no va a atraer aquello que la haga sentirse libre, mientras que un alma liberada ya puede entonces comenzar a sobresalir y a ser un imán de cosas buenas. Cuando la persona alcanza este nivel, se vuelve incluso inmune a la muerte,
la muerte de proyectos o la muerte de relaciones. Porque la historia nos cuenta que la última de las plagas sobre Egipto fue la muerte de los primogénitos egipcios. Pero aquellos que se liberaron de la esclavitud no sufrieron ninguna pérdida. El ángel de la muerte pasó por encima de sus casas sin hacerles ningún daño. Este es el origen de la palabra Pascua, que en su idioma original tiene el significado de pasar. Este pasar también implica el pasar de un estado de conciencia llamado esclavitud a un estado de conciencia libre llamado la tierra prometida. Esa tierra no es un lugar físico, porque recordemos que dentro de todos los arquetipos que hemos visto, el nombre que se le da al lugar físico es Egipto, donde encarna el alma. Por lo tanto, la tierra prometida es una ascensión espiritual donde ya no estamos a expensas de que los astros nos dominen, sino que nosotros ordenamos sobre ellos. Shalom, muchas gracias y hasta la próxima.